Dios les bendiga, una vez más me encuentro aquí con ustedes. Hoy mi hija me está colaborando mm, aquí en este mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan, el capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí vemos cómo el apóstol nos recalca que permanezcamos en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido desde el principio y en esa promesa que Jesús como tal nos hizo, que es la vida eterna. De pronto para muchos la vida eterna piensan que es cuando ya uno parte, cuando se muere y que parte a la eternidad, y que ya eso es la vida eterna. Pero yo quiero decirte que la vida eterna que Jesús se refiere aquí es una vida de salvación, de una persona que ha reconocido a Jesús como su único Salvador y que ha vivido una vida en santidad y que le ha aceptado en su corazón por la fe, y que ha entendido ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y se ha arrepentido. Esa es la vida eterna que el Señor nos promete acá, que cuando nosotros nos vayamos de este mundo o cuando Él venga por su iglesia, seremos transformados y vamos a recibir esa vida eterna como tal. La vida eterna consiste en la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nadie puede obtener vida eterna si no ha recibido al Señor como su Salvador. Por eso el apóstol nos recalca que sigamos adelante y nos insiste en que permanezcamos en esa vida eterna, que aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando pruebas, nosotros luchemos y sigamos adelante por ese galardón tan grande que Dios nos ha regalado a través de la muerte del Señor Jesucristo. Porque también existe una vida eterna, pero dice la Biblia que si no hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, es una vida de perdición, es una vida eterna de juicio, es una vida eterna de tormento, es una vida eterna donde no vamos a estar con Dios, donde vamos a estar lejos de Él. Entonces, no podríamos hablar de salvación como tal, sino de perdición, sino de derrota. Por eso la Biblia nos dice que en medio de la dificultad y aunque estemos pasando los problemas que como tal se nos presente, debemos luchar siempre por salir adelante, por esforzarnos por esta salvación tan grande que hemos obtenido a través de Jesucristo, a través de la fe en Él que hemos obtenido, porque nadie va a ir al Padre, dice la palabra, nadie viene, hablando Jesús de Él mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es por eso que aunque a veces no hayan fuerzas, aunque a veces la fe trate de menguar, aunque a veces el problema se haga difícil, en Dios siempre vamos a obtener la fuerza para salir adelante. Por eso es necesario vivir una vida en constante oración, comunión y en constante unión con Él, porque Él es el que da fuerza al cansado.
y Él es el que multiplica al que no tiene ninguna. Como seres humanos pasamos por momentos difíciles, como seres humanos pasamos por momentos duros, pero si tenemos al Señor de nuestro lado, vamos a tener victoria. Él nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a dirigir. Porque la Biblia dice, por torpe que seamos, si no nos salimos del camino que es Jesús, no nos extraviaremos. Entonces, si tú un día quieres tener vida eterna y vida en Cristo Jesús, es necesario que le recibas hoy. Y nosotros como iglesia debemos de cada día afirmarnos más, de cada día esforzarnos más por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por no dejarnos vencer por la dificultad, por la necesidad que estemos pasando, cual sea. Debemos ser como esos hombres de la antigüedad que sabían vivir en la abundancia, pero también sabían darle la gloria a Dios cuando no había, cuando estaban presos, cuando estaban de pronto en dificultades muy difíciles. Sabían reconocer que nada les iba a robar la salvación porque ya había sido dada esa salvación a ellos y que ellos no la iban a cambiar por los problemas o las dificultades que tuviesen, porque la salvación es algo que no se negocia con nada ni con nadie. Es algo independiente, es un regalo, es una dádiva que Dios nos ha dado a nosotros como tal. De pronto les suene duro la palabra a aquellos que dicen, no, pues si yo hago una misa a mi ser querido, él ya va a ser salvo. O mi ser querido que murió y que partió, nunca fue cristiano, pero nunca le hizo mal a nadie. Yo te predico lo que la Biblia enseña, yo te predico lo que la Biblia habla. Yo no te voy a engañar, yo no te voy a dar falsas esperanzas. Es necesario recibir a Jesucristo. Es necesario que te bautices en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Es necesario que por fe creas al Evangelio, que por fe creas en esa obra poderosa de Jesús. Porque si tú entras a investigar y a conocer lo que significó la muerte de Jesús, te vas a dar cuenta que fue un precio demasiado alto que pagó por ti y por mí. Un precio que debíamos pagar nosotros. Un precio que solo nosotros éramos los que lo merecíamos. Por eso era que en la antigüedad presentaban ese animal, porque los animales como tal no tienen conciencia, no tienen pecado, y Dios siempre ha querido que nosotros seamos limpios. Y por ese animalito, ese animalito pagaba el pecado tuyo y pagaba el pecado mío. ¿Y por qué era un animalito? Porque ellos no tenían pecado en su corazón, no había pecado en su vida. Y era ese sacrificio que ese animalito, era como poner ese animalito en vez de poner a la persona que había pecado. Jesucristo se puso por nosotros. Jesucristo pagó un precio alto por ti y por mí. Y es porque nosotros veníamos de esa generación de pecado donde solo un ser que no tuviera pecado nos podía liberar para siempre. Y fue por eso que el Señor se sacrificó una vez por todos y para siempre. Entonces yo no te puedo engañar, yo no te puedo dar falsas esperanzas. Es necesario que reconozcas a Jesucristo si quieres ser salvo. Y es necesario que nosotros como iglesia sigamos luchando, como dice la palabra del Señor, sigamos
guardando nuestro corazón. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él, el Señor Jesús, nos hizo, la vida eterna. Si permanecemos en Él, no nos podemos salir de ese rebaño, no nos podemos mover de allí, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no podemos darnos ese lujo, porque la Biblia dice que de nada le valdría al hombre ganar todo y perdiere su alma. Esta salvación es la riqueza más grande que todo, que cualquier ser humano podría obtener. O sea, es la riqueza más grande que un ser humano podría recibir, y la recibe a través de Jesús. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, y que el Señor Jesús te continúe bendiciendo.